El analfabetismo es la imposibilidad de leer y escribir que se debe generalmente a la falta de enseñanza de dichas capacidades. Muchos guerrerenses estamos conscientes de que nuestra entidad se sufre de analfabetismo, pero ¿acaso comprendemos la magnitud del problema? Para ahondar un poco más sobre el tema, platicamos con el licenciado en Historia Noé Ibáñez Martínez, quien recientemente publicó el libro Los herederos del analfabetismo, Historia de la educación de adultos en Guerrero. Mi nombre es Noé Ibáñez Martínez, soy originario de La Montaña, del municipio de Alcozauca, y soy licenciado en Historia, egresado de la Escuela de Filosofía y Letras. Bueno, actualmente soy editor, también estoy trabajando en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No es la primera ocasión que trabaja en un libro donde entremezcla aspectos de la historia y la enseñanza. Por ello nos habló sobre su primer creación, que fue en coautoría. Se trata de la vida de un maestro guerrerense, muy conocido en la época de los 50, de los 60, porque encabezó uno de los movimientos magisteriales más importantes de México. Estamos hablando del maestro Otón Salazar Ramírez. Es una biografía del maestro Otón Salazar que relata, que narra precisamente su historia, su vida, cómo nace, cómo crece, dónde estudia y cómo es que se convierte en el líder magisterial más importante de México. Los herederos del analfabetismo, Historia de la educación de adultos en Guerrero, es su segunda publicación y da cuenta de un gravísimo problema que aqueja a los guerrerenses, en especial a un sector tan vulnerable como lo son los adultos mayores. El segundo libro es un trabajo de investigación, producto de una colaboración cuando en ese entonces uno de los gobernadores del estado inició un programa para alfabetizar a personas adultas mayores de 15 años. Y durante el proceso, durante el tiempo que duró el programa, se fue acumulando, se fue surgiendo mucha información relacionada con la educación de personas adultas. Precisó que su estudio es un diagnóstico de la situación en adultos, por lo que no retoma los casos particulares de los niños y adolescentes que dejan la escuela y que llegan a ser parte del problema. Aún así, consideró que es lamentable que sigan pasando este tipo de cosas en nuestra sociedad actual. El libro, la intención, el propósito del libro es mostrar primero un diagnóstico de la situación de rezago educativo en Guerrero. Después, concientizar a las autoridades, al gobierno, a los 3 niveles de gobierno, de que tenemos un problema grave en nuestro estado y que es necesario atenderlo. Nosotros hemos visto de que hay instituciones que se encargan de esto, pero no ha sido suficiente. Ese es el propósito, un diagnóstico que todos conozcamos de cómo está la situación en nuestro estado y hacer conciencia, ¿no?, de que hay que enfrentar ese problema, de que es necesario y ya se debe de hacerlo, ya no podemos seguir hablando de rezago educativo, de analfabetismo, porque ya estamos en siglo XXI y la era de la información y de la comunicación avanza, ¿no? Entonces es urgente y es necesario atender ese problema. Nos contó que sí ha habido esfuerzos para erradicar este mal, pero que los resultados no han sido los esperados, y las cifras lamentablemente así lo constatan. Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho a lo largo de los años, casi en todo el siglo XX, para poder erradicar este cáncer social, como le llamamos, no se ha podido, y en Guerrero, de acuerdo al último censo del 2010, tomamos como referencia el 2010, podemos darnos cuenta de que en Guerrero todavía existían más de 374,000 personas adultas que no sabían leer ni escribir, que representaba más o menos el 16% del total de la población. En este libro se enfoca precisamente para analizar cuáles son las causas, por qué no se ha podido avanzar en el combate al analfabetismo y qué es lo que se podría hacer como alternativa para poder acelerar este proceso. Sabemos que existen instituciones especializadas que atienden este problema. En Guerrero tenemos el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos y desde el 2004, cuando surge esta institución, ha venido atendiendo cierto porcentaje de la población adulta que no sabe leer ni escribir. Además, la Secretaría de Educación en Guerrero también tiene sus propios programas que atiende a este sector, como son los EVAS, Misiones Culturales, el CEA, Educación a Distancia,
pero también el programa de la burocratización, la simulación, han sido constantes en estos programas, ¿no? Es la razón por la que han sido nulos los avances, pocos los avances, y el problema del analfabetismo persiste en Guerrero. La situación persiste, ¿no? Sobre todo en comunidades rurales de nuestro estado, principalmente indígenas, que son las que más, en las que todavía el problema del analfabetismo está muy arraigado todavía. El libro sirve para comprender más a fondo las causas sociales de este fenómeno. Decía una doctora que en el 2014 falleció precisamente, que participó precisamente hace 5 años en el programa de alfabetización en Guerrero, Leonela Relis Díaz, una cubana que creó un método de alfabetización muy famoso, reconocido a nivel mundial, que es el Yo Sí Puedo. Y ella decía que el mapa del analfabetismo es el mismo mapa de la pobreza, es decir, que donde hay pobreza hay analfabetismo. Entonces, si tomamos en cuenta esa teoría, podemos darnos cuenta que es realidad, ¿no? El hecho de que una persona sea analfabeta pues impide que tenga aspiraciones económicas, que tenga aspiraciones de desarrollo personal, y si esa persona es padre de familia y no tiene esa misma aspiración respecto a sus hijos, entonces sus hijos también tienden a repetir el mismo patrón. Entonces nosotros decimos y sostenemos en el libro que el problema del analfabetismo, mientras no se tenga esa visión de superación, se convierte en un patrón antropológico que repite de generación en generación y se va heredando. Además, explicó que no siempre es fácil hacer conciencia sobre la importancia de saber leer y escribir, aún en las personas que más lo necesitan. El hecho de llegar con una persona adulta y decirle por qué es importante el hecho de que sepa leer y escribir, desde ahí uno enfrenta la primera situación, la primera resistencia. ¿Por qué? Porque la persona adulta ya no es su prioridad el hecho de que aprenda a leer y escribir. Incluso muchas personas decían, no, pues yo para qué voy a leer y escribir si ya estoy grande, ¿no? Ya para qué. Entonces, convencer a esa persona de que es necesario, de que es indispensable, que tiene que leer y escribir, cuáles son las ventajas. Desde allí empieza la tarea del proceso de alfabetización. Pero también durante el proceso uno va enfrentando otras situaciones que de repente la señora que está en el círculo de estudio, no, pues ya me voy porque ya llegó mi marido y ya tengo que hacer la comida, no, pues ya no puedo ir al círculo de estudio, no, pues porque me caí y no puedo. O de repente la señora, o principalmente de tercera edad, dice, no, pues yo no puedo porque ya no veo o ya no puedo escribir, mis manos, etcétera, ¿no? O sea, existen un sinfín de situaciones que hacen más difícil este proceso. Entonces, pero una vez que ellos logran aprender, conocer el alfabeto, se convierte en otra cosa, porque una vez que ellos ya saben leer y escribir, ahora te dicen, no, pues ahora quiero estudiar la primaria, ¿no? Quiero tener mi certificado, etcétera, ¿no? La publicación de este riguroso estudio académico llevó a Noé Ibáñez en 2018 hasta la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde fue el único escritor en representar a nuestro estado con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El objetivo final de cualquier investigador es que su libro sea visto, sea publicado, pues, ¿no? Y en este caso, para nosotros que estamos iniciando es un poco complicado porque las editoriales reconocidas difícilmente te van a publicar. Afortunadamente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, tiene su propia editorial, el Fondo Editorial del Magisterio. En este caso, un trabajo en investigación, el cual fue aceptado por un Consejo Nacional y publicado el año pasado. Aprovecho para agradecer al secretario general de la sección 14, el maestro Javier San Martín Jaramillo, por el respaldo, por el apoyo para la publicación de esta obra.
En este caso me invitaron de parte de la sección 14 del CENTE y de Guerrero pues fui el único autor que participó en esta feria internacional. Es una experiencia única el hecho de estar en la feria, de estar rodeado de miles de títulos de libro, de más de 700 presentaciones de libros, de autores internacionales reconocidos, etcétera. Pues fue una experiencia única, ¿no? Entonces, formar parte de esta feria internacional ha sido una experiencia muy significativa. Noé nos contó sobre las reacciones que tuvo su publicación, luego de presentarla allá, en la Feria Internacional del Libro. Al presentar esta obra ellos sabían de qué estaba hablando, pero al mostrar el panorama, el diagnóstico de la situación en Guerrero, pues se quedan más sorprendidos porque en otros estados del país el índice de analfabetismo es un poco más bajo de la media nacional, que es del 7% más o menos. Entonces Guerrero representa casi el doble de la media nacional. Y pues quedaron sorprendidos, ¿no?, por los testimonios de las mujeres, de cómo es que les impedían ir a la escuela, porque generalmente, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, a las mujeres todavía se les sigue viendo un poco diferente como a los hombres, ¿no? O sea, los hombres les dan un poquito más de oportunidades que a las mujeres. Lamentablemente en comunidades rurales se da esta situación todavía. Sin duda alguna, estudios como el de Noé Ibáñez nos permiten tener una idea clara del panorama que vivimos los guerrerenses, de las graves carencias que aún sufrimos y por qué aún hay mucho trabajo por hacer. Compartimos, por último, el deseo final de nuestro entrevistado. Y agradezco al periódico por este espacio y ojalá este mensaje llegue a mucha gente, ¿no?